Para continuar con el problema en el cual analizamos la información a partir de los datos capturados, si se quiere llamar así, o datos no agrupados, y los organizamos en una tabla que denominamos una tabla de frecuencias. Continuar con la organización o con la interpretación de ese problema implica de alguna manera hacer un análisis gráfico de cada una de las variables o de las variables que mayor impacto tienen. Dentro de las gráficas más recomendadas o utilizadas en la estadística tenemos los histogramas. Estos pueden ser de frecuencias absolutas, de frecuencias relativas o de frecuencias acumuladas. Tenemos los polígonos de frecuencias que pueden ser de frecuencia absoluta o de relativa. Las ojivas, los diagramas de ojiva y los diagramas circulares. Respecto a los histogramas, un histograma consiste en una serie de cajas o rectángulos que se construyen sobre un plano cartesiano. Este tipo de gráfica únicamente se aplica a una variable continua, es decir, que cada cajita que hace parte del histograma va unida una tras otra. Para empezar hay que elegir qué variable se coloca en cada uno de los ejes. Recordemos que un sistema cartesiano se caracteriza por tener su eje X y su eje Y. Tendremos entonces que ubicarle a cada uno de esos ejes algún valor, y ese valor pues va de la mano del tipo de variable que quiera estudiar. En nuestro caso vamos a estudiar o vamos a construir un histograma de frecuencias acumuladas. Por tanto, en uno de los ejes debe ir la frecuencia acumulada y en el otro necesariamente debe ir los límites de frontera. Es decir, que para construir el histograma necesitamos de carácter obligatorio los límites de frontera y una de las tres frecuencias. Nosotros vamos a construir el de frecuencias acumuladas. Por tanto, en un eje que podría ser el eje X colocaremos los límites de frontera y en el otro eje, que puede ser el eje Y, colocaremos la frecuencia absoluta, F minúscula. F minúscula. Y haremos alguna clasificación de los valores. En el eje horizontal entonces es una recta real y tenemos el valor más pequeño que es 566, pero cada uno de ellos está exactamente a la misma distancia. Entonces tendremos valores exactamente a la misma distancia. Y en el eje vertical tenemos la frecuencia acumulada cuyo valor más grande es 17. Entonces podemos hacer las divisiones que estimemos conveniente para ubicar los valores correspondientes. Miremos cómo quedaría. Entonces hemos dicho que en el eje vertical vamos a ubicar la frecuencia absoluta y en el eje horizontal los límites de frontera. De tal manera entonces que tenemos en el eje vertical vamos a colocar cada 2. 12, 14, 16, 18 y bueno 20. Con eso la siguiente representación graficamos solamente cada 4 unidades para la siguiente graficación. Y en el eje horizontal ubicaremos los límites de frontera, que son los de esta columna. Entonces arrancaremos con 566.5, 566.5 para esa primera clase y termina en 617.5. Este punto es 617.5 y este es 566.5. El siguiente será 668.5. El siguiente 719.5. Observe que este número es este mismo número, por eso son los límites de frontera. El siguiente 770.5 y así sucesivamente los ubicamos todos en nuestro plano cartesiano. De manera que entonces tenemos los límites de frontera en el eje horizontal y la frecuencia absoluta en el eje vertical. Comenzaremos entonces por trazar nuestros diagramas. Dice que la primer clase, que empieza en 566 y acaba en 617, tiene por frecuencia absoluta 3. 1, 2, 4, 3 estará por acá en la mitad. Por acá trazamos una línea.
una línea, vamos a trazarla punteada por ahí más o menos, pero resulta que hay tres datos que empiezan desde 566.5 y van hasta 617.5. 5 datos que empiezan en 617, 5 estará por acá en 617.5, que es aquí este valor, y terminan en 668.5, que será este valor. De la misma manera para el siguiente, 7 le corresponde 7 entre 668 y 719, 7. Entonces tenemos que 7 deberá estar por acá más o menos, entre el 6 y el 7, la mitad entre el 6 y el 7, para la siguiente caja. Y su altura deberá ir desde acá hasta el 719.5. De la misma manera hacemos para el siguiente, 17 contra los límites de frontera entre 719.5 y 770.5, y ahí tenemos 17 datos, 17 datos, estará por acá más o menos. Pero punteadita la línea para que no se confunda con nuestros otros datos. Y desde aquí irá hasta la más alto, y lo mismo la siguiente. Las siguientes serán 10, que corresponde a este valor, y la altura resulta ser la comprendida entre 770 y 821, y por último 8 entre estos dos límites, 8 para finalizar nuestra última curva. Y ahí tenemos entonces nuestra frecuencia, nuestro histograma de frecuencias acumuladas. Usualmente se pueden colorear de alguna manera para indicar algún tipo de diferencia puntual entre las cajas que tenemos ahí. Pueden ser cualquier tipo de color, finalmente se trata únicamente de diferenciarlos. Miremoslos un poco más organizados entonces estos. Este es nuestro histograma, en el cual en la parte horizontal tenemos nuestros límites de frontera, y en el eje vertical tenemos nuestra frecuencia absoluta. Bien, esta lectura que se puede hacer gráficamente, como identificar en qué clase se encuentra, que viene a ser la cuarta clase, la que mayor cantidad de datos tiene, es una interpretación que también se puede hacer de la tabla, con los números, se debió hacer en la tabla. Entonces es una información visual que facilita o permite, o a algunas personas les facilita la interpretación de los datos sin tener que remitirse a la tabla, sino que hacen lectura de los gráficos y a partir de ellos pueden intuir acerca del comportamiento de cómo es la variable. Se pueden verificar cambios drásticos que se dan, por ejemplo, entre la clase 3 y la clase 4 hubo un incremento gigantesco en la cantidad de personas, mientras que en las clases precedentes el cambio no era tan brusco. Y el decaimiento, lo mismo entre la clase 3 y la clase 4, es más notorio que entre la clase 5 y la clase 6. Entre la clase 4 y la clase 5, más notorio que entre la clase 5 y la clase 6. Ese se llama el histograma de frecuencias acumulada. Si quisiera trazar el histograma de frecuencias relativas, entonces en el eje vertical ya no iría la frecuencia acumulada, sino que iría la frecuencia relativa. Se llamaría histograma de frecuencias acumulada. Dentro de estas figuras o dentro de estos gráficos hay otro muy importante que se llama el polígono de frecuencias.
El polígono de frecuencia se construye muy parecido al histograma. Lo único que se diferencia es que en lugar de colocar en el eje horizontal los límites de frontera, se colocan las marcas de clase, y en el eje vertical sí van las frecuencias absolutas, lo cual implica necesariamente que en el eje horizontal, bueno, yo puedo colocar no límites de frontera, sino marcas de clase. Yo puedo colocar mis marcas de clase en el eje horizontal, es decir, los valores promedios, y en el eje horizontal las frecuencias absolutas. Recordemos que X representa el promedio, ¿no? La marca de clase, y la frecuencia absoluta. O sea que vamos a necesitar estas dos columnas para graficar el polígono de frecuencias. Lo que tendremos serán puntos nada más, no tendremos cajas sino unos puntos. Miremos entonces. Aquí tengo la frecuencia, nuevamente mi diagrama. Estos se llaman marcas de clase y estos se llaman frecuencias absolutas. Y tenemos entonces en el eje horizontal marcas de clase 592, 592, 643, 643, 694 y así sucesivamente. Y he adicionado dos, uno al final y uno al comienzo, para poder hacer algún tipo de interpretación adicional. Estos dos se adicionan cuando la variable de estudio finaliza ahí. No hay un estudio previo ni se va a seguir estudiando y ahí finaliza todo, no hay más que hacer. De lo contrario se deja abierto. Si tiene historia, pues por abajo no se colocará nada, y si se va a seguir estudiando, pues por arriba no tiene interés cerrarlo. Miremos entonces cómo quedaría para nuestro caso. Tenemos entonces que para frecuencia 3, frecuencia absoluta 3, les corresponde 592. 3 estará por acá, le corresponde 592. Y ahí tengo un punto nada más. Después para 5, que estará por acá más o menos, 5, le corresponde 643. Para 7 le corresponde 649. Para 17 le corresponde 745. Para 10, por acá baja, 8, 10 por acá, le corresponde 746. Y así sucesivamente podemos ubicar todos los puntos. De tal manera que en nuestro diagrama lo único que tendremos que hacer es resaltar los puntos a los que vamos a graficar. Entonces acá tenemos un punto, acá tenemos otro punto que es la intersección de esas dos líneas, otro punto, otro punto, otro punto siguiendo nuestro orden, otro punto y este último. Este primero, ¿qué significa? Que no tengo ni un dato antes de 567 y valor de 567, lo cual quiere decir que no conozco que alguien gane en promedio menos de 592.000 pesos de esas 50 personas que se entrevistaron. Y este 898 último quiere decir que tampoco tengo una persona que gane más de en promedio 847.000 pesos al mes. Eso finaliza mi estudio, significa que no hay estudios previos al respecto tal vez y que no interesa indagar al respecto de más personas. Con los puntos ubicados el polígono de frecuencia se construye uniéndolos con líneas rectas. El polígono, esos puntos se unen con líneas rectas. Al unir esos puntos con líneas rectas se pueden ver el crecimiento de la variable, cómo ha crecido la variable. Este es nuestro polígono de frecuencia, se ve cómo incrementa. El grado de inclinación de la recta se llama pendiente. Si la pendiente es grande, como es este caso, entonces tenemos un incremento notorio. Si la pendiente es pequeña, como podría ser este caso, tenemos un incremento un poco más menor. Las pendientes pueden ser positivas o pueden ser negativas. En este caso tenemos pendientes positivas, lo cual quiere decir que las relaciones de las variables están creciendo o está aumentando la cantidad de datos, mientras que acá tenemos pendientes negativas, lo que significa que está decreciendo la cantidad de datos que hacen parte de esas clases.
Para trazar entonces el polígono de frecuencias necesitamos la frecuencia absoluta y la marca de clase. Con ello se construye el polígono de frecuencias. Bien. La siguiente gráfica que tenemos que trazar se llama curva de frecuencias. La curva de frecuencias es una curva supremamente importante en estadística porque es una representación de la tendencia general de los datos. Finalmente, la idea es encontrar de alguna manera un modelo matemático que permita estudiarla. Para trazar la curva de frecuencias es necesario contar el eje vertical con la frecuencia absoluta y en el eje horizontal con la marca de clase, es decir, exactamente las mismas que construimos o utilizamos en el polígono de frecuencias. Únicamente que a diferencia del polígono de frecuencias, marca de clase frecuencia absoluta, a diferencia del polígono de frecuencias, la curva de frecuencias lo que hace es a partir de esos puntos intentar suavizar la curva. Finalmente, si se intenta suavizar de alguna manera, podrá matematizarse la expresión y podrá hacerse un análisis al respecto. Entonces acá tenemos nuestra frecuencia absoluta y nuestra marca de clase. Marca de clase son estos datos. Ahí no olviden que adicionamos el primero y el último porque no tenemos unos estudios previos. Y la frecuencia absoluta, que es la que aparece en la casilla, en la columna número 3. Bien, la idea de suavizarlas entonces es tomar, de alguna manera por ahora, tendrá usted libertad de trazarlo. Más adelante miraremos algunos índices o coeficientes que nos permiten aproximarnos a las características de esta curva. Trazarla de la mejor forma. Podría hacer esa una curva. Y yo dejo un punto por fuera, un punto por dentro, bueno, aquí por fuera y más o menos equitativo. Hay libertad por ahora de trazar la curva de la manera que quiera. La idea es que al suavizarla existe una expresión matemática que puede aproximarse al comportamiento de esos datos. Esta es una curva un poco mejor, no olviden colocarle nombre a los ejes, X, marca de clase, F, frecuencia absoluta. A esta curva se le denomina curva de frecuencias. Después miraremos la relación que hay entre la curva de frecuencias y las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Dentro de estos métodos gráficos adicionales tenemos el histograma de frecuencias acumuladas, cuya diferencia con el histograma inicial es que límites de frontera igual, pero acá es la frecuencia acumulada, es decir, esta columna es la frecuencia acumulada, que es la que graficamos acá en nuestro eje vertical, y los límites de frontera que siguen siendo nuestros límites de frontera, que son esos valores que aparecen ahí. La ubicación es exactamente de la misma manera, entonces miremos. Para el caso de acumulado, voy a trazar solamente los horizontales, tendremos 3, aquí es 5, entonces 3 estará por acá más o menos. Vamos a trazar las punteadas, las horizontales. 3 más o menos por acá para la primera caja. Para la segunda 8, que estará por acá más o menos. Para la tercera 15. Para la cuarta 32, para la quinta 42, que debería estar más o menos por acá, para la siguiente 50, que es nuestra frecuencia acumulada. Y a cada uno de ellos les corresponderá una cajita. Y entonces tendremos nuestras cajas de la siguiente manera. Para la primera clase, esa primera caja. Para la segunda clase, como es acumulada, la caja siempre irá creciendo. Para la tercera clase, para la cuarta clase, para la quinta y última clase. Y ahí tenemos nuestro diagrama de frecuencias acumuladas, el cual se puede colorear de alguna manera. Este es el histograma de frecuencias acumuladas. Igual se percata uno en donde se realizan la mayor cantidad de incrementos de
de datos en la frecuencia acumulada, cómo aumenta, pero realmente no hay nada que aporte el diagrama diferente a la interpretación que pudimos haber hecho en la tabla de datos. Esto es frecuencia acumulada. A partir de esta frecuencia acumulada también se pueden reconstruir otras curvas. Una de ellas se llama la curva de ojiva, cuyo objetivo es mirar el comportamiento en términos del crecimiento de la variable de la frecuencia acumulada. Para poderla graficar se utilizan las marcas de clase. Las marcas de clase, recuerden, vendrían a ser como la mitad de cada uno de estos punticos de las cajas, exactamente la mitad es la marca de clase o el punto representativo. Se eligen esos puntos, se ubican esos puntos en la ojiva y tenemos estos punticos de acá. Para la ojiva es importante tener en cuenta que se unen con líneas rectas, es decir, que es como el polígono de las frecuencias acumuladas, se unen con líneas rectas. Esta es la ojiva. Es mirar cómo es el crecimiento de la variable en términos de rectas, en términos de las pendientes, donde hay más pendiente, donde hay menos pendiente, y a partir de ella hacer alguna inferencia acerca del comportamiento de cómo son los datos. Esta se llama ojiva. Para graficarla se necesita la marca de clase y la frecuencia acumulada. Y por último, la curva, esta es la gráfica de ojiva que acabamos de trazar. Y por último, la curva de ojiva. La curva de ojiva es tomar esos puntos que me dieron al trazar la marca de clase y la frecuencia absoluta e intentar suavizarlos, es decir, posiblemente una ecuación matemática que rija el comportamiento de esos daticos. Algo así tal vez. Inicialmente a mano alzada no hay dificultad, podrá dejar tantos puntos por arriba como por abajo o aproximarlo de la mejor manera. La idea es que sea una curva suave. No olviden, marca de clase, frecuencia absoluta. Le corresponderá a usted consultar en qué consiste el diagrama circular o de pastel, que es muy común, no brinda una información adicional, pero se pueden hacer muchas mezclas con la información que él se tiene.